Hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier. Estamos en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie. Hoy tenemos el tema del libro azul Coda. Eh, Estamos viendo el segundo paso y ya vamos a pasar al tercer paso de Coda. Bueno, eh, está con nosotros hoy en esta tarde nuestra compañera Marta Leticia. Ella estará coordinando las lecturas, estará dándonos las lecturas y coordinando el compartimiento. Así es que adelante, Marta Leticia. Y muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente. Primero voy a leer lo que es la reflexión de Neuróticos Anónimos del 19 de marzo. Y dice así, y las podemos encontrar en el grupo. No admitíamos que necesitábamos a la gente aun cuando estábamos ansiosos de su compañía. Folleto naranja, página 6. Tuve que vencer mi arrogancia y dejarme guiar por alguien. Ese alguien fue el que se acercó a mí, me escuchó y me dijo, sí se puede, ánimo. Me obsequió literatura, pero sobre todo me dio el tiempo necesario para hablar de mí. Con su ejemplo me enseñó a creer en un poder superior, como yo lo concibo, y a practicar el programa. Ahora sé que no estoy solo, que ellos están siempre dispuestos a darme la mano y que en mis compañeros Él se manifiesta. Aquí se concluye la reflexión del día de hoy, señor Víctor, adelante. Aprender a confiar en otras personas cuando reconocemos nuestra ignorancia y nuestra necesidad de comprender más sobre un tema que desconocemos, el tema de las emociones, el tema de la enfermedad espiritual. Cuando llegamos a un grupo anónimo, en él encontramos a personas de muy buena voluntad que nos indican el camino desde el principio. Desde la lectura del mensaje de la esperanza, el obsequiarnos un folleto, como ese folleto naranja, que expresa sobre algunos puntos relevantes del programa, como la fe, el cuarto paso, la importancia de darse por vencido y otros dos temas más. Así que cuando nosotros vamos tomando este camino, la confianza en otras personas para lograr deshacernos de nuestra enfermedad emocional, vamos comenzando aprendiendo a ser honestos, honrados. Vamos dando los primeros pasos hacia nuestra liberación con cierto grado de humildad, derrotarnos, aceptar nuestra situación personal para poder cambiarla, es el paso número uno. Gracias. Gracias, señor Víctor. A continuación, déjenme poner lo que vamos a ver. Es el tercer paso del libro Azul de Coda. Me lo comparto. Aquí está. Entonces lo voy a leer. Ya habíamos visto los dos primeros pasos del libro Azul de Coda, Codependientes Anónimos. Paso 3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas en manos de Dios o nuestro poder superior, tal como cada uno de nosotros lo concibe. Decidimos poner.
Habíamos admitido nuestra impotencia sobre las conductas compulsivas que habíamos practicado por tanto tiempo. Empezábamos a creer que un poder superior podría aliviarlas. El siguiente paso era obvio. Si creíamos que éramos impotentes y que un poder superior podía transformarnos, ¿por qué no aceptarlo? ¿Por qué no darle a Dios una oportunidad ahí donde nosotros habíamos fallado? Además, ¿qué teníamos que perder aparte de nuestro sufrimiento? Nuestra voluntad y nuestras vidas, nuestras viejas ideas nos llamaban en voz alta para que regresáramos a nuestra obstinación. Una vez más, tratamos de jugar a ser Dios en nuestras vidas y en las vidas de los demás. La añeja falta de confianza a veces desafiaba nuestra nueva manera de pensar. Comenzamos a creer que si bien este programa surtió efecto en los demás, nosotros éramos diferentes. Al perder la esperanza, cuestionamos nuestra capacidad para cambiar. Fue una experiencia la que nos llevó a reconocer que este programa de recuperación no era una buena puntada, algo agradable que hacer en una tarde amena. Representaba nuestra oportunidad de vivir como seres humanos integrales. Y si deseábamos esto, necesitaríamos estar dispuestos a llegar hasta donde fuera necesario, incluso si esto significaba pedirle a Dios que nos ayudara en más de una ocasión. En este paso, continuamos desarrollando y fortaleciendo nuestra relación con Dios. Hacemos una pausa para leer este paso y lo que sugiere que hagamos. Hacemos una reflexión sobre su sabiduría y sobre nuestros sentimientos que tienen que ver con la rendición. Se nos pide que tomemos la decisión de soltarnos y soltar a los demás. Decidimos si podemos confiar en Dios para que cuide todo lo que consideramos preciado e importante. Para muchos de nosotros la confianza no llega fácilmente. Durante años hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en nosotros mismos y en los demás. Confiamos en todo menos en nuestro poder superior para que nos proporcionara paz, felicidad y bienestar. El control y la evasión nos han exigido una gran cantidad de nuestro tiempo, atención y energía. Sabemos que nos hemos abandonado a nosotros mismos y que les hemos dado a los demás el poder de nuestro bienestar. Algunos oramos y tenemos la esperanza de que Dios nos ayude, pero nuestra codependencia continúa hasta que lleguemos sinceramente a dejar ir. A través de nuestro trabajo en los 12 pasos, los pasos 1 y 2, nos damos cuenta de que nuestro control y nuestras evasiones ya no sufren efecto y que los demás ya no son responsables por nuestra felicidad y bienestar. Nos percatamos de que nuestro juego a ser Dios o darle el poder de Dios a los demás dura poco, es doloroso y acaba por ser autodestructivo. Obtenemos una comprensión mejor o una nueva de un poder más grande que nosotros mismos. Mientras no pongamos nuestro cuidado emocional en manos de Dios, seguiremos atados a nuestros pensamientos, sentimientos y conductas codependientes. Posiblemente nos asuste la idea de poner nuestro cuidado en manos de Dios, así como también el cuidado de las personas en nuestras vidas. ¿Qué ocurre si Dios no hace lo que creemos que es mejor? ¿Qué ocurre si las cosas no salen como queremos? ¿Qué ocurre si ellos no cambian? ¿Qué ocurrirá si a los demás no les agradamos a medida que cambiamos en nuestra recuperación? Como codependientes, nuestros miedos son comprensibles, yacen debajo de nuestra intensa necesidad de controlar y de evadirnos a nosotros mismos y a los demás. Al dejar ir nuestro control y nuestras evasiones, estos miedos a menudo salen a la superficie y somos emocionalmente confrontados con nuestro dilema espiritual. Una vez que afrontamos nuestros miedos, estamos en una encrucijada. ¿Volvemos a jugar a ser Dios en nuestras vidas y en las vidas de los demás? ¿O ponemos nuestra voluntad y nuestra vida en manos de Dios tal como lo concebimos? Recordemos que solo se nos pide que tomemos una decisión.
No se nos pide que experimentemos instantáneamente una fe y confianza total en Dios. Nuestra capacidad de confiar de manera sana muy probablemente ha sido afectada negativamente por la codependencia en nuestras vidas. No podemos pensar en en efectuar esta decisión sin ciertas reservas y miedo. Para hacer frente a nuestros miedos, le pedimos a Dios valor y fortaleza. Buscamos el apoyo y la comprensión de nuestro padrino y compañeros en recuperación. Algunos de nosotros podemos hacer un lugar y tiempo especial para completar este paso. En cualquier caso, cuando estamos listos, encontramos que esta oración nos puede ayudar. Dios mío, te doy todo lo que soy y todo lo que seré durante tu orientación curativa. Haz la renovación de este día a medida que me libero de todas mis preocupaciones y miedos, en la seguridad de que tú estés a mi lado. Por favor, ayúdame a abrirme a tu amor, a permitir que tu amor cure mis heridas y a permitir que tu amor fluya a través de mí y desde mí a los que me rodean. Hágase tu voluntad este día y siempre. Amén. Cuando tomamos esta decisión, nuestros miedos, preocupaciones y reservas disminuyen y nuestra relación con Dios crece. Nuestra confianza se hace más fuerte al continuar nuestro trabajo de recuperación y al experimentar cómo Dios nos ayuda a cambiar nuestro comportamiento codependiente. Advertimos una sensación saludable de bienestar. Nuestra tendencia a controlar y a evadir a los demás y a nosotros mismos disminuye. A medida que soltamos progresivamente nuestros comportamientos de control y evasión y reenfocamos nuestra atención y nuestras energías en nuestra recuperación personal, no estamos tan abrumados por las circunstancias de la vida. Experimentamos una creciente sensación de serenidad. También eficazmente dejamos las vidas de los demás al cuidado de Dios. Puede ser que no nos demos cuenta de qué tan dramático han sido los cambios en nuestras vidas y circunstancias, porque con frecuencia son sutiles. Ocurren día a día y puede ser que no los veamos. Una revisión de precisamente qué tanto hemos logrado durante el último mes, los últimos 6 meses y él o los últimos años puede devolvernos la seguridad de la continua presencia y cuidado de Dios. Tal vez experimentemos circunstancias en las que pensemos que Dios no puede o no quiere ayudarnos. Podríamos volver a nuestros viejos patrones de supervivencia o dependientes. Si miramos con atención, encontramos que el miedo, la vergüenza o el miedo a la vergüenza han entrado en acción otra vez. Podemos caminar de nuevo hacia la serenidad, orando por la ayuda y la guía de Dios, hablando con nuestro padrino y compañeros en recuperación y revisando estos primeros 3 pasos. Día a día fortalecemos nuestra relación con Dios, nos hacemos más responsables de nuestra recuperación, colocando esta relación en primer lugar. Todos los días encontramos útil renovar nuestra decisión de poner nuestra voluntad y nuestras vidas en manos de Dios, nuestro poder superior. A medida que continuamos haciendo esto, nuestra confianza en Dios aumenta y con la ayuda de nuestro poder superior, el programa de CODA y la atención y apoyo de nuestro padrino y compañeros en recuperación, podemos luchar por una vida de equilibrio y serenidad. Habiendo llevado hasta el final a nuestro dilema espiritual y habiendo desarrollado una creciente confianza en el Dios amoroso, como cada uno de nosotros lo concibe, estamos listos para empezar a curar nuestra relación con nosotros mismos. El cuarto paso inicia este proceso de curación. Con esto concluimos el tercer paso, la lectura del tercer paso. Adelante, señor Víctor. Bueno, admitimos
que somos impotentes para poder gobernar nuestras vidas codependientes. Éramos impotentes ante las personas, las circunstancias o algunas cosas. El primer paso habla de una derrota mm, prácticamente física, donde entramos a un punto de abstinencia de nuestras relaciones torcidas. Dentro de este paso entramos al asunto de el síndrome de la abstinencia. Y el síndrome de la abstinencia significa pues que se ha de manifestar en nuestro ser una idea obsesiva acerca de la necesidad que tenemos de estar con una persona que nos hace daño, que nos lastima. Y aunque en realidad no es la persona misma la que nos daña o nos lastima, sino nuestra manera de pensar, necesitábamos derrotarnos ante este hecho. Pero también necesitábamos comprender que esta obsesión era una idolatría. Y como idolatría, necesitábamos derrotarla en nuestra vida interna. Y para esto necesitábamos comprender qué es el instinto natural. Para exterminar la obsesión en nosotros y empezar a caminar con rumbo al equilibrio de nuestras emociones, a la sanidad de nuestras emociones. En este punto de este paso, nos enfrentamos ante la importancia de hacer un análisis sobre nuestra idea obsesiva de ser, sobre lo destructivo que había sido experimentar esa obsesión y esa compulsión por estar con una persona. Haríamos una diferencia entre alergia y compulsión. Son dos cosas diferentes. Nosotros no teníamos una alergia al ser codependientes. Teníamos una obsesión y una compulsión, pero no una alergia. No estábamos enfermos físicamente para estar atados a una persona, pero sí teníamos pensamientos equivocados en cuanto a la forma de amar se refiere. Éramos dramaturgos, actores en nuestras propias vidas y habíamos elegido el papel de la buena persona incomprendida, insegura, rechazada, sin poder lograr lo contrario. Así que teníamos que dar el primer paso, que es la derrota ante la obsesión, para no despertar la compulsión. En el síndrome de la abstinencia empezamos a sufrir un desequilibrio emocional, empezamos a extrañar, nos volvimos nostálgicos.
iracundos, frustrados. Teníamos que pasar esos obstáculos si queríamos sanar nuestras vidas. Teníamos que aprender cómo dominar esas emociones para que no nos destruyeran la vida y poder de una vez por todas dejar atrás la dependencia emocional o codependencia. El primer paso era nuestro primer intento. Era la primera plataforma que necesitábamos aceptar para continuar con el segundo paso. Cuando llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior a nosotros podría darnos sano juicio, esto implicaba una derrota intelectual, una derrota ante nuestras ideas. Teníamos que darnos cuenta cómo nuestra manera de pensar autodestructiva nos había traído hasta este punto, a este grado de la enfermedad. Veíamos hacia atrás y veíamos no solamente la ruina de nuestras vidas, sino cómo habíamos arruinado la vida de la familia, cómo habíamos arruinado nuestra propia vida por causa de una obsesión o idolatría. Teníamos que cambiar o moriríamos. Necesitábamos adquirir un sano juicio, una nueva manera de pensar. Tendríamos que dejar esos viejos ideales y dejar de estar llorando por lo que no funciona, por lo que no sirve. A pesar de los años de sufrimientos que se tuvo dentro de una codependencia, la obsesión seguía estando fuerte en el codependiente. Su mente se esparcía y su hábito de controlar, de mendigar cariño, y su mal hábito de pensar y excusar a las personas que le atraían. Su obsesión enfermiza no les permitía salir o cambiar las ideas que necesitaban cambiar para adquirir sano juicio. Era importante comprender que necesitábamos un cambio de juicios y actitudes. Cambiar nuestra forma de pensar no iba a ser fácil, pero si queríamos sanar de la codependencia, necesitábamos aprender a comprender cómo funciona el intelecto, cómo funcionan nuestras facultades mentales, las memorias sensitivas, las memorias históricas, las memorias subconscientes y la imaginación, la inteligencia, la voluntad, el libre albedrío o libre decisión. Teníamos que comprender esas facultades mentales si queríamos obtener sano juicio. De otra manera, no podemos lograrlo, porque nuestras facultades mentales son las herramientas que vamos a tomar para derrumbar las ideas que están fuertemente aferradas por el hábito, fuertemente aferradas a la mente humana. Hoy entendemos el corazón, no la mente, sino el corazón. Esas memorias de reacción necesitábamos cambiarlas. Y para poder obtener un sano juicio,
No solamente comprender los síntomas de la enfermedad, los patrones conductuales que son las memorias sensitivas. Comprender estas cosas era para nosotros vital si queríamos obtener una nueva vida. Por eso, el segundo paso, donde admitimos la existencia de un Dios amoroso, de un poder superior a nosotros mismos. Aquí admitimos esa situación. ¿Existe Dios? Tal vez nos costaba trabajo creer en Él porque teníamos algunos prejuicios que habíamos adquirido en la infancia. Teníamos prejuicios contra la religión. Y ahora aquí se nos estaba hablando de un Dios como yo puedo comprenderlo. Era una nueva postura mental. No era un compromiso religioso, sino que era un compromiso de sanidad espiritual. Para esto también necesitábamos entender que dentro de nuestro análisis del segundo paso, necesitábamos entender que nosotros habíamos, habíamos torcido nuestras mentes y debíamos de comprender cuándo y cómo habíamos torcido nuestras mentes para entender el camino de la enfermedad y empezar a romper esquemas aferrados a nuestra mente como a nuestro corazón. Luchar contra esas memorias para ponerle nuevo entendimiento y nuevos valores y empezar a liberarnos de la cadena de errores que habíamos estado haciendo. Y el miedo y la culpa nos acosaban con sentimientos de conmiseración, autolástima, o bien inflamos nuestro yo al grado de la soberbia para atacar a todas las personas que pensaran lo contrario de lo que nosotros pensábamos. Defendíamos la enfermedad y no nos dábamos cuenta. Se nos hacía difícil admitir la existencia de un Dios amoroso cuando habíamos sufrido mucho. Se nos hacía difícil comprender cómo podíamos relacionarnos con un ser que no veo y que no comprendo. El programa se nos hacía imposible. Muchos de nosotros nos aferramos a nuestras viejas ideas, pero el resultado fue nulo hasta que rompimos con ellas sin reserva y empezamos a adoptar las ideas de un programa curativo, de un programa de sanidad emocional. Comprendimos que la codependencia es curable y que podíamos avanzar y mejorar nuestras propias vidas y no teníamos por qué volver a ser codependientes jamás. Aprenderíamos a poner límites
y a tener apegos sanos. El control no era el problema, el exagerado control. Ahora tenemos que aprender a controlar, comenzando controlándonos a nosotros mismos. Los apegos no eran malos, el apego exagerado era el malo. Teníamos que poner límites a nuestros apegos personales. Así que entendimos que no era quitar todas las cosas, sino que había cosas que teníamos que ser abstinentes, pero también había otras cosas que necesitábamos aprender a manejar, como el control y también manejar nuestros miedos, nuestra ansiedad, principalmente. Y para esto, pues, necesitábamos comprender más cómo funcionamos como enfermos y cómo o cuál era el camino que nos llevaría hacia la liberación de esta realidad autodestructiva, la codependencia. En este segundo paso, aprendimos que debíamos de aprender a escuchar, de abrir nuestras mentes, que dejar de estar discutiendo qué es mejor si esto o lo otro o aquello. La codependencia nos hizo ser inseguros y necesitábamos constantemente estar afirmándonos con otras personas para saber si nuestra decisión era correcta o no. No teníamos confianza en nosotros mismos, ni siquiera en nuestros valores intelectuales. Teníamos que desarrollar una confianza en nosotros a medida que íbamos aceptando la idea de la existencia de un Dios, de un Dios. Así que estábamos ahí en el segundo paso y estábamos buscando tener sano juicio, pero también aprendimos que el programa de recuperación no tiene ninguna prohibición. En sus 36 principios no hay una sola prohibición. Que los compromisos son voluntarios y son personales. Que la interpretación del programa es personal. Comprendimos que teníamos una gran libertad y que tampoco estábamos obligados a hacer los 12 pasos de recuperación en un instante. También el hecho de comprender más la existencia de Dios en nuestras vidas, no teníamos que hacerlo inmediatamente. No teníamos por qué ser amantes de un Dios de aquí a una semana. No, podíamos tomarnos el tiempo que quisiéramos, pero lo cierto es que sí teníamos que trabajar en el encontrarnos con un Dios amante y generoso, amoroso y misericordioso. Así que habíamos llegado aquí como el hijo pródigo. Y se nos habría abierto las puertas como la madre abre sus brazos ante su hijo o su hija que se había perdido. El que ahora se está reencontrando. Así cariñosamente y misericordiosamente empezamos a sentir las palabras de aquellos que habían ya caminado un poco en este tema, de aquellos que nos mostraban con hechos que sus cambios eran reales, verdaderos. No era una hipótesis, no es saber si
a ver si se podía lograr. Llegamos a estar convencidos de que verdaderamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio y sin tanta exigencia empezamos a aceptar nuestro trabajo. De poco a poco se anda lejos, pero teníamos que ser fervientes, activos cada día. En el tercer paso, nosotros nos dispusimos a poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios como cada quien puede comprenderlo. Teníamos problemas para entender qué era la vida y qué era la voluntad. ¿Cómo exactamente una persona puede poner su vida y su voluntad al cuidado de Dios? Una pregunta básica es, dime, ¿qué piensas? ¿Qué piensas la mayor parte del tiempo? Y lo que te ocupe la mayor parte del tiempo, ese es tu Dios y es lo que te gobierna. Si piensas en una persona, en una cosa, en el poder, prestigio, dinero, sexo, sea lo que sea que te ocupe el pensamiento, es tu vida. Porque pasamos más tiempo en nuestras mentes que con otras personas. Así que la vida estaba en nuestra forma de pensar. Estábamos muertos, separados de la vida. Teníamos que quitar esos pensamientos de muerte y poner pensamientos de vida, argumentos que nos dieran vida, que nos dieran valor para cambiar. Así que la clave se llamaba buena voluntad y la buena voluntad es ir en contra de las ideas obsesivas que tiene la dependencia emocional, la codependencia. Teníamos que empezar a caminar contra la corriente, contra esas ideas que nos destruían. Cuando empezamos a intentar hacerlo, de ya no correr tras nadie, sino aprendernos a quedarnos quietos y aprender a enseñarle a nuestra mente que ya no iríamos hacia allá. Pero ciertamente las voces gritaban que teníamos que regresar. Pero si practicábamos la buena voluntad con el conocimiento que estábamos adquiriendo, nuestras mentes se abrieron a una nueva forma de pensar. Y el espíritu de sabiduría que necesitábamos empezó a penetrar en nuestras vidas. La fe en un poder superior, la fe en principios espirituales, empezó a transformar nuestro interior. Aunque a menudo se cerraba nuestra mente de nuevo por la tosudez, la terquedad, por la obsesión y a veces por la justificación de nuestra soberbia enfermedad. Teníamos muchas excusas y pocas buenas razones para ser codependientes. Yo diría que ninguna razón, pero es terrible ver a una persona atada a una devaloración personal y a una autodestrucción porque su Dios o su diosa no le afirma, no le corresponde. Un Dios de carne y hueso, un ídolo,
una diva que no iba a cambiar nuestras vidas. Las cosas estaban de mal en peor. Necesitábamos derrumbar esos ídolos, esa falsa adoración, esas falsas ideas. Necesitábamos derribar los conceptos que nos afirmaban en la enfermedad para establecer nuevos conceptos que nos afirmen en la vida personal, íntima, valorarnos, aprender a desarrollar nuestro amor propio y nuestra estima personal, creando en nosotros un nuevo concepto de nosotros mismos, coraje para cambiar, valor para hablar con honestidad, valor para dejar aquello que queremos pero que nos destruye, romper esquemas, ir en asunto. El tercer paso nos dio la oportunidad de utilizar la ayuda de un Dios amoroso, el cual podíamos nosotros usarlo a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar. En cualquier momento de nuestra vida que estuviésemos angustiados, frustrados, enojados, solos, confundidos, podíamos iniciar un camino espiritual y empezamos a conversar con un Dios. No importaba, realmente no importaba la posición física que pudiéramos tener, pero sí la sinceridad con la que pudiéramos hablar. Algunos de nosotros llegamos a sentarnos en la mesa del jardín e invitamos a Dios a charlar con nosotros. Y en medio de la noche platicamos con Dios y le decimos cómo nos sentíamos, abatidos, solos, marginados, destruidos en el corazón y confundidos por estar iniciando un camino que no conocíamos y que apenas estábamos aprendiendo. Le hablamos amablemente, cortésmente a ese Dios y le dijimos también lo enojado que estábamos con él, con el Dios que se nos había presentado, lo molesto que era para nosotros estar en una congregación o una iglesia donde solamente podíamos ver lo negativo y personas que se consideraban puras, que querían corregir nuestras vidas y no lo admitíamos, no lo admitíamos. Solamente escuchábamos, pero internamente rechazábamos las posturas religiosas. Y aunque tratamos de ser religiosos, éramos iguales que los demás, muertos vivientes, sepulcros blanqueados. Era solamente una asociación donde nos reuníamos para criticarnos unos a otros, para señalarnos unos a otros, menos para tener un encuentro con Dios, para purificarnos a través de las acciones o los actos de bondad, entrecomillado, que hiciéramos. No encontramos la paz verdadera
y permanente dentro de las asociaciones religiosas, ni encontramos esa paz y serenidad dentro de el marco de la medicina, la psiquiatría, la psicología. Y ahora estábamos aquí probando este método de 12 pasos de recuperación para aprender a enfrentarnos a nuestro propio ser. Empezamos a usar la herramienta de la oración. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Concédeme la serenidad para aceptar a las personas que no puedo cambiar. Dame el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Y nos habíamos enfrentado al entendimiento de que las personas no las podemos cambiar, pero que nosotros sí podíamos cambiar. Y bajo esta idea de crecimiento gradual y no perfección, empezamos a, a adquirir una nueva visión y una nueva fuerza, y nuestra fe se encendió como una antorcha en nuestros corazones para alumbrarnos el camino que teníamos que seguir. Estaba entrando en nosotros, con nuestra mente abierta, estaba entrando en nosotros la sabiduría divina, los principios espirituales. Había que establecerlos en nuestros corazones y en nuestras mentes, guardando las frases que nos ayudarían a afirmar nuestra vida espiritual. Piensa, piensa, piensa antes de actuar. Poco a poco se anda lejos. Vive y deja vivir. Así que empezamos a usar los axiomas y las afirmaciones necesarias para cambiar nuestro ser interior. El tercer paso, estos tres primeros pasos eran el cimiento para comenzar una nueva vida y dejar una vieja forma de ser. Leía que las serpientes que no cambian su piel se mueren. Y aunque nosotros no somos serpientes, sí podemos renovar nuestra piel interior, nuestro ser interno. Nunca habíamos pensado en eso. Que el problema no estaba fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Y que teníamos que hacer no una remodelación interna, no, teníamos que derrumbar cimientos y establecer nuevos cimientos y nuevos parámetros en nuestras vidas si queríamos triunfar sobre la enfermedad espiritual, la enfermedad de los pensamientos. Así que el grupo nos aportó su apoyo. Desde su propia visión, cada quien habló a su manera y con sus criterios, pero de todos tomamos algo bueno, alguna frase. Lo que te toca, te checa. Cuando algo te duela, cuando una palabra te toque, una actitud te toque, es porque algo está mal dentro de ti y no está fuera de ti el problema, sino dentro de ti. Esa frase fue
punzante pero importante para nosotros, para empezar a tener inventarios de nosotros mismos y reconocer nuestra hipersensibilidad y cómo no podíamos concentrarnos en una sola cosa, porque nuestra mente estaba esparcida en el ayer, en el futuro, y no sabíamos vivir el hoy. Estábamos esparcidos en valores familiares, en viejos amores, pero no estábamos concentrados en nuestra recuperación y teníamos que aprender a concentrarnos en nuestra recuperación, en ese cambio, en esa transformación. Dice que el águila a los 40 años va a su cueva y ahí está el águila y empieza a desplumarse. Se quita todas las plumas hasta que queda pelona el águila. Luego se quita las uñas, sus garras, las tumba. Queda completamente indefensa el águila. Por último, rompe su propio pico, lo saca y se queda indefensa como un pollito indefenso, a merced de la intemperie y de los animales que pudieran llegar. Pero estaba ya en la cima de la montaña, encuevada, esperando el proceso de la renovación. Fue doloroso quitarse las plumas, fue doloroso dejar las dependencias de sus garras, de sus plumas, las dependencias de su pico. Fue doloroso hacerlo. Pero nosotros también teníamos que aprender a ser dependientes sanos, dejando la enfermedad, aprender nuevos valores en nuestra renovación interna. Teníamos que tener una nueva manera de pensar para poder cambiar. El águila, una vez renovada, se lanza a los aires, probando sus nuevas alas, regresando a la vida. Así nosotros empezamos a probar nuestros principios espirituales y empezamos a lograr pequeños avances que para nosotros eran grandes triunfos. Como teníamos como la sensación de los hermanos Wright, que al querer hacer una máquina voladora y contra lo que dijera el mundo, si Dios hubiera querido, nos hubiera dado alas, es imposible que el hombre vuele, pero ellos no se detuvieron ante los comentarios incrédulos de la gente. Ellos continuaron y muchas veces lo intentaron y no pudieron, pero no dejaron el punto. Y un día, en cada intento, en cada experimento que ellos hacían, cambiaban cosas, sacaban conjeturas, estudiaban, hasta que un día dieron un pequeño vuelo, un pequeño vuelo de 14 metros.
se elevó ese aparato y en 14 metros bajó. Ese, para ellos, fue la prueba de que así se puede. Para ellos ese paso fue gigante. Hoy en día en la aviación, 14 metros, pues no es nada, nada. Hoy en día en la aviación. Pero ese pequeño salto le dio un gran salto a la humanidad, porque se unieron otras mentes creativas y fueron perfeccionando aquel aparato, al grado que hoy podemos oír de transbordadores, de lugares en el universo o fuera del universo, donde hay estaciones para los astronautas. Se hicieron satélites, todo por la aviación y la tecnología. La combinación de la ciencia fue perfeccionando todas estas cosas y nos dieron un mundo completamente diferente al que tenían hace un siglo, siglo y medio. Así que nuestros avances internos, para nosotros eran grandes ganancias. Y eso nos animaba a continuar, pero como siempre, desfallecíamos ante la enfermedad. Aunque nos emocionaba el crecimiento, nos sentíamos a veces frustrados de no poder avanzar más rápido. Pero también aprendimos que que la recuperación, es una carrera de perseverancia, de paciencia y de intentos. De intentos. Si el primer intento no funcionó, nos preguntamos por qué. ¿Qué es lo que faltó aquí? ¿En qué estuve mal? ¿A qué no le puse atención? ¿En qué no me esforcé? ¿Me confié demasiado? ¿Qué es lo que sucedió? En cada esfuerzo hacíamos un inventario sobre lo que habíamos ganado o sobre lo que habíamos perdido. Pero también nos preguntábamos por qué y cómo pudiéramos mejorar un poco más rápido. Así, llegamos al análisis de los principios espirituales, tercer paso, donde abrimos nuestras mentes a un Dios amoroso, nos abrimos a la oración, nos abrimos a cambiar nuestro interior y que a pesar de que nuestra mente se obstinaba en regresar al punto de la enfermedad, nosotros luchábamos por no regresar a ese mismo punto. Y empezamos a destruir argumentos de las voces que escuchábamos en nuestras mentes que nos querían mantener como esclavos, como adictos, esclavos, esclavos de una enfermedad espiritual y mental. Así que no era solo hecho entender los patrones de conductas negativos, sino cómo íbamos a cambiarlos. Y aquí era el comienzo de una progresión a la vida.
Saliendo de la muerte, estábamos aprendiendo a tener luz en nuestras mentes, esperanza y fe en un Dios que quizás no conocíamos a la perfección, pero que entendíamos que había creado leyes que estaban ahí para que nosotros las pusiéramos por prueba, y cuando las probamos y nos dio resultados, nos gustó. Y entre medio de luchas y situaciones diversas, fuimos creciendo. Fuimos creciendo y se fue renovando nuestra mente, nuestro espíritu, y adquirimos una nueva visión de la vida. Teníamos que seguir practicando nuestra fe en el siguiente paso. Acá habíamos practicado nuestra fe con la clave de la buena voluntad, pero ahora teníamos que practicar no solamente la oración, sino que teníamos que practicar de nuestro crecimiento en humildad, tenemos que practicar nuestra fe en el crecimiento de la humildad para hablar con toda honradez de nosotros mismos. Y empezamos a buscar a través del cuarto paso de este inventario moral de nosotros mismos, derribando el miedo para reconocer nuestras faltas. Y al hacer el inventario, estábamos nosotros abriendo nuestros corazones a una limpieza de lo que estaba mal y afirmar lo que estaba bien. Empezábamos a sentirnos más libres cuando actuamos bajo esta honradez, bajo esta honestidad, bajo este anhelo de cambio. Bueno, pues hoy estuvimos meditando acerca del tercer paso, perdón, y vamos a continuar la próxima semana, con el favor de Dios. Vamos a continuar con el cuarto paso de Coda, para seguir meditando en el camino de la recuperación, la sanidad de nuestras emociones. No tienes por qué vivir con la codependencia. Puedes ser libre. Así que vamos a cerrar la grabación para que ustedes compartan con nosotros.